Creo que estamos en directo. Hola, hola. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un fin de semana más, un domingo más acá, más de preestreno. Confírmenme un segundito si alguien puede en el chat que estamos. Uy, Oh, sí. un segundito Nos aquí. estamos escuchando por detrás. Ahí. A ver, me dan un segundito. Yo creo que ya está, se fue el eco, ¿no? Si alguien me puede confirmar en el chat que ya estamos, pero casi seguro que sí. Igualmente nos metimos un minuto antes, así que vamos a ir, bueno, dando unos minutitos para ver si alguien más se une. Y nada, después vamos a ir recapitulando, porque el tema de este preestreno... Preestreno 3. Preestreno 3. El tema va a ser ¿qué fue? ¿Cómo fueron estos primeros 50 episodios? 50 episodios. 50 ¿ya? episodios. 50 episodios llevamos ya en YouTube. De El Plan Pangea. Así que llevamos, como quien dice, 7, 8 meses más o menos. El primer video, ¿cuándo lo subimos? 8 de enero. Primer video de YouTube el día 8 de enero. 8 de enero, que parece ayer. Realmente es poco tiempo, pero nos parece una vida con todo lo que bueno, logramos y con toda la gente que se fue uniendo a esta comunidad. Sí. Lo sentimos como ya un proyecto grande y que, bueno, es parte del viaje. Es increíble. 8 de enero en YouTube, que no significa que hayamos empezado el viaje el 8 de enero. No, claro, ahí vamos a entrar. Eso se vendrá dentro de un par de semanas. Vamos a hacer un año en viaje y hablaremos un poco de lo que ha sido este año de viaje. Pero ahora nos queremos centrar un poquito en estos meses de YouTube, ¿no? Para comentar. Porque no queremos hacerle spoiler del vídeo que se viene a las 3. Claro, es un poquito diferente a lo que tenemos acostumbrados a la audiencia a compartirles, ¿no? Sí, es un pelín diferente. Un vídeo diferente tenemos para hoy, entonces no queremos tampoco hacer mucho spoiler del tema, ¿no? Entonces, por eso pensamos que era buena ocasión para hablar de estos 50 episodios que ya hemos publicado en YouTube. Sí. Y nada, comentar un poquito cuál ha sido vuestro vídeo favorito, por ejemplo, de los últimos... Bueno, de los últimos no, de todos los 50. Porque no sé si os habéis fijado, pero en nuestra página de inicio de YouTube, una de las listas que tenemos, listas de reproducción, de estas que clicas y se reproducen todos los vídeos de seguido, una de ellas es nuestros favoritos. O sea, nosotros tenemos a nuestros favoritos, pero nos gustaría saber cuáles han sido los suyos. Sí, eso es. Así que si quieren visitar la lista después del video de hoy, nuestros favoritos realmente son episodios que nos marcaron porque o bien el lugar fue muy importante porque fue un hito llegar o fue una buena experiencia que vivimos ahí. Sí. O bien al editar lo disfrutamos porque disfrutamos un montón de esto. Hay un montón de... no pegas, pero bueno, requiere trabajo. YouTube requiere un montón de trabajo, pero... Al fin y al cabo, cuando mirás para atrás y cuando ves cómo te quedan los recuerdos, porque al final los videos son recuerdos de esto que algún día estaremos nosotros también como ustedes en casa viéndolo, ¿no? Sí. Es nuestra biblioteca personal y colectiva. Y bueno, aparte de estos videos que están en nuestros favoritos, son aquellos que nosotros nos sentaríamos a ver en el sofá de casa y nos encantaron editarlos, vivirlos y todo. Así que vayan escribiéndonos mientras vamos hablando. ¿Cuál es su episodio favorito de estos 50? Sí, voy a ir leyendo un poquito el chat. Sí, que ya hay acá comentarios. María Teresa Medina, felicitaciones por los 50 episodios, a por muchísimos más. Muchas gracias. Susana Castelluccio. Ay, Susana, hola desde Montevideo. Hola, Susana. Como siempre ahí al pie del cañón. José Mantuani, saludos desde Paysandú, Uruguay. Ay, Paysandú, mirá. Estuvimos en Paysandú, pero no grabamos. Fue la parada entre bajar de Tacuarembó, pero queríamos ir a Colonia, entonces hicimos como un poquito la bajada ahí, tipo por la frontera, y nos desviamos hasta Colonia para después volver a salir por Fraiventos. Sí, porque el tema era, ya nos íbamos, solo queríamos apurar para ver Colonia, que todo... Se nos acababa el nos permiso. Hicimos la costa entera. Recibiendo recomendaciones, ¿por qué no fueron a Colonia? No sé qué. Entonces nos quedaban muy pocos días de visado, permiso de residencia y... De estadía, y apuramos para Colonia. Pero tampoco queríamos... por Paysandú. Claro, no queríamos perdernos de echar un ojo en Paysandú. Entonces, aunque no pudimos grabar, porque el tiempo no nos daba... No nos daba tiempo. Lo vivimos, Paysandú, muy lindo. Sí. Rubén Soya Juanes, hola chicos, desde España presente. Ay, hola, pa, ¿qué hace?
Nazabol, Nazabol. hola, saudações do Brasil. Hola, Hola, ¿todo boa bom com tarde. você? Boa tarde. Héctor, hola, felices 50. Gracias, Héctor. Muchas uno gracias, de los Héctor. que ha estado ahí desde el principio. Sí, desde los primeros días. José Mantuani, 50 episodios. Es que parece ayer, ¿eh? Vamos a por Madre más. Felicidades, dice Susana. Hola amigos, dice Bruno Gea, ya puse mi dedito para arriba y aquí viendo y escuchando. Qué grande, Bruno. Otro fiel ahí. Sí. Si no me equivoco, Bruno, lo juntamos al viaje En Uruguay, me Yo parece. creo, sí. Ustedes vayan escribiendo, como les digo, mientras hablamos y leemos los comentarios. ¿En qué video nos conocieron por primera vez? Sí. A ver si se acuerdan cuál fue el A ver primero si se acuerdan, ¿no? ¿Cuál fue el primero que vieron del plan O Pangea? cómo llegaron a canal. este canal. Claro, nos intriga mucho esas cosas, porque vamos quedándonos, por ejemplo Mario, que hola chicos, acá pone el siguiente comentario, sabemos que es de Buenos Aires, bueno, intentamos guardar a todos aquellos compañeros de viaje en nuestra memoria, aunque después se complica un poco con el tiempo, pero bueno, lo intentamos recordar. De Coffee Van Trip, estos no sé quiénes son. Ahí están los amigos. Hola, hola, aquí llegamos, qué bien se los ve. ¿Qué tal chicos? Héctor, los vi realmente emocionados en la final de Argentina. Sí. Ay, ¿viste? Es uno de nuestros vídeos favoritos, de hecho. Sí. Y en realidad, el vídeo del Mundial, nosotros lo grabamos con el móvil, hicimos algunas tomas, no llevamos la cámara a ninguno de los festejos, fuimos haciendo tomas, pero un poco más tipo personales. Personales. No teníamos en mente hacer ese tipo de vídeo. No, porque cuando salís a grabar para un video, a veces tenés que hablar porque si no después no se hilan las tomas. Claro. Estás de repente en un bar y después estás en la playa. No tiene nada que ver con una cosa con la otra. Tienes que darle una continuidad, tienes que Un llevar un hilo no planeado porque va surgiendo espontáneo, pero sí saber que tienes un inicio. Perdón, perdón, es que lo Ángela digo. siempre le pega a la mesa. Es que no paro de decirlo, intento decírselo disimuladamente, pero es que la tipa Te doy aquí un inicio, pegame a mí, boludo. un inicio, un desarrollo y un Ahí está. desenlace, ¿no? En los vídeos. Eso es. Para que tengan un poquito de forma. Y en el Mundial nos pasó que nosotros fuimos grabando ya por la emoción y lo que estábamos Porque era viviendo. espectacular lo que vivíamos. Nos Sí, estaba abrumando. para Y personal. después para editar ese vídeo, ¡buah! Sí, fue una locura. Fue, mal grabado. de los más complicados, yo creo, Sí, para editar. Por eso sin tiene duda. un formato completamente distinto a la que normalmente hacemos, con mucha voz en off. Pero también un Fuimos- formato que nos gusta mucho cuando Sí. lo dividimos en capítulos, como el de Cabo Polonio, otro de nuestros favoritos. Montamos una especie de historia cuando surgen esos vídeos que necesitan mucha voz en off y queda como un cuentito para nosotros que es por gusto personal, ¿eh? Por Sí. eso ya te digo que no es por venderlo a nadie, es que realmente nos sentaríamos nosotros y lo veríamos en nuestra casa. Y ese, ya te digo, fue muy difícil de editar, estuvimos ahí hasta la madrugada y bueno, Muy complicado de editar. pero quedó muy lindo y creo que a la gente le gustó, creo que es el segundo más visto del canal, ¿viste? Sí, sí, sí. Así que, Héctor también dice, los más lindos, Bahía. ay, mirá, le gusta Bahía, Este último de Bahía nos gustó mucho también, el de Trancoso. Trancoso. Quedaron unas imágenes de dron muy bonitas, de la playa, tranquila. Sí. Y también lo vivimos fue muy bonita experiencia porque compartimos con nuestros amigos de Coffee Man Trip, pero también conocimos a otros viajeros brasileños, hicimos ahí un barrio. Sí, siempre es un plus conocer gente local y ahí nos empapábamos con gente de aquí y estuvo lindo. Además, siempre nosotros nos hace mucha ilusión, parece una tontería, cambiar de estado. Y ahí nos hizo mucha ilusión entrar Bahía, los primeros sabores de Bahía. Bahía es muy conocido mundialmente, te suena hasta por la canción Bahía, ¿no? Sí, sí. Y bueno, nos hizo ilusión también por eso, estrenar un estado. Susana dice, chicos, hay favoritos, claro, pero muy bonitos, ustedes son muy simpáticos. Muchas gracias, Susana. Que es una de las más fieles seguidoras, ¿eh? Siempre, aunque sean los días buenos, los días malos, nosotros sabemos que aunque la pifiemos en un vídeo, tenemos seguidores a muerte y Susana es uno de ellos. Muchísimos, ¿eh? Nos recordamos los nombres, todos los que podemos. Silvana también, la rayóloga. Hola, coincido totalmente con Cabo Polonio. Ay, qué lindo. Nos hace ilusión que les haya gustado. Sí. Mirá, ustedes saben cómo funciona realmente, para bien o para mal, la plataforma de YouTube. Hay títulos a veces más llamativos que otros. YouTube le gusta
un tipo de miniatura que bueno, a lo mejor nosotros no cazamos del todo a veces o no queremos. Y en Cabo Polonio dijimos, mira, acá nos gustó tanto que no lo queremos manchar con un título tipo YouTube, ¿no? Sí. Dijimos, Cabo Polonio. Cabo Polonio es la miniatura. Un lugar mágico Literal. se llama. Sí. Cabo Polonio, un lugar mágico. No quisimos mancharlo, que lo vean 500 personas. Bueno, que ya es mucho, con humildad realmente es mucho. Pero si lo ve mi mamá, es que queríamos Cabo Polonio y en la miniatura no salimos ni nosotros. Letra en grande. Porque nos gustó tanto que no lo quisimos manchar. Sí. Y esa es nuestra filosofía también. No olvidarnos de que una de las razones por las que empezamos en YouTube y llevamos 50 episodios es porque queremos hacer una biblioteca comunitaria, Sí. pero también personal, y que el día de mañana estemos tranquilos con lo que veamos, ¿no? En nuestra casa. Tener bonitos recuerdos. Tener bonitos recuerdos. Son recuerdos también. Sí. Así que muy contentos. Obvio que esa es una de las razones. Evidentemente, otra de las razones es encontrar una vía para que este proyecto pueda seguir avanzando y seguir prolongándose en el tiempo, evidentemente. Por eso también, bueno, de vez en cuando hay que poner algún título un poquito más llamativo para que la gente clique, ¿no? Sí, es así, ese es el juego. Negocio. Es el juego. Sí, es el negocio de YouTube, digamos, ¿no? Uh-huh. A ver dónde me quedé. De Coffee Man Trip los conocimos desde antes de que tengan YouTube. Eso es. Recién saliendo del cascarón. Sí. Viaja siguiendo el sol. Pau y Diego. Hola amigos llegando. Hola chicos, saludos. Bienvenidos. Uy, me bajé de golpe, perdón. Hay bastantes comentarios. Aquí, ahora, Susana, me encantó los que hicieron en mi bonito país, claro, pero hay más. Luego elegiremos, les cuento. Ahora miraremos el nuevo. Mi hija hoy vuela a Pipas. Uy, qué lindo. Capaz los ve. Ya le dije, anda y foto. Qué lindo, ojalá, mira. No estamos muy lejos de Pipa, ¿eh? No te puedo decir exactamente dónde estamos. Claro, como siempre en YouTube llevamos un par de semanas de ventaja. Menos. No sé, sí. Yo creo que ahora mismo estamos como a 12 días del vídeo que va a salir hoy. Son 12 días. Y, perdón, otra vez en la mesa. Del vídeo que va a salir hoy son como 12 días. O sea, estamos no cerca de todo, pero bueno, llegando. A ver, ya lo dijo, salimos de Bahía. Sí. La chica al despiste no sabe jugar. Salimos de Bahía y bueno, estamos cerquita. Pero bueno, no estamos muy lejos de la realidad de YouTube tampoco, ¿eh? No. Lo que iba a decir que se me escapó. Los vídeos de Uruguay. Realmente en Uruguay, esto empezó hace tan poco, aunque parezca mucho, que en Buenos Aires fue el 8º vídeo. Nosotros, por suerte y gracias a Dios, empezamos a monetizar con el 8º vídeo, pero eso es nada para la historia que es YouTube. Y entonces, como quien dice, empezamos a crecer en Uruguay. En esos vídeos que vos decís de tu país, en Uruguay es como que empezamos a hacer los primeros pinitos y a mejorar. Siempre se mejora día a día. Aprender. Y aprendimos, como quien dice, en Uruguay, porque con solo 8 vídeos no habíamos aprendido mucho hasta ahí. No. Así que le tenemos un lindo recuerdo también de Uruguay en ese sentido. Silvana los conocí cuando entraron a Uruguay. Susana, yo empecé a verlos en Uruguay. Qué bueno. Fernanda Vallejo, hola chicos, felicitaciones, 50. La primera vez que los vi era el primero en Uruguay recogiendo la furgo. Qué lindo. Ese también nos gusta mucho. Me gusta que les guste, porque es un video de nervios, ¿no? Es muy espontáneo porque llevamos 5 semanas sin la camioneta, que era la inversión de nuestra vida en el momento y no sabíamos cómo podía salir. Y también es un vídeo difícil de grabar porque tampoco puedes abrumar a la gente con papeleos. Se aburre la gente. Claro, tienes que darle ahí una de cal y otra de arena, ¿no? Sí. Es de los vídeos complicados. Pero lindo recuerdo porque marcó un antes y un después, llegar a América. Eso es. Me perdí. Aquí, Bruno Gea. Yo los empecé a ver cuando estuvieron por Montevideo para levantar el motorhome. Ahí está. Y me llamó la atención el nombre del grupo por su terminación en relación a mi apellido. Claro. Sí. Pues mirá, Pangea Gea. Era una señal de que nos tenías que acompañar. ¿Viste? En este viaje, Bruno. Susana Castelucho, sí, es verdad, coincido. Cabo Polonio está muy bueno, sí. De nuestros favoritos, sin duda. Ova, hola, muy lindos sus videos. ¿Cómo sigue el viaje? Saludos desde Buenos Aires. Hola, Ova. Bueno, ahora estamos, ya se me escapó, ya salimos del estado de Bahía, estamos en otro estado, continuamos yendo al norte, aunque he de decir que
hace un ratito hemos estado hablando con unas señoras que se han acercado, que eran de aquí no, eran de Pará. Recife. De Recife, eran de Recife. Y de aquí cerquita, estaban aquí en la zona en la que estamos nosotros de vacaciones. Y nosotros le estábamos contando que seguíamos rumbo al norte, pero nos dijeron, no, es que si dices norte, en Brasil por norte se entiende toda la zona de Manaus. Pará, ¿no? Del Pará, del sí, Pará, todo ese lado que yo llamaría norte, sur, noroeste, en realidad. Yo le llamaría noroeste, pero aquí el norte es como toda esa zona de por allí. Digamos como que la meseta que tiene la forma ¿no? Sí. De Sudamérica. Sí. Y todo esto es nordeste para ellos. Y todo esto es, todo el litoral le llaman nordeste. Así que seguimos... En el nordeste. Por el nordeste hacia el noroeste. Y bueno, no sé. Y bueno, pero no sé cuándo se unió OVA. Realmente era para decirles que básicamente nosotros terminamos de recorrer Uruguay en 3 meses y nuestra idea era, porque recogimos el motorhome ahí, nuestra idea era después recorrer toda la Argentina, porque yo soy argentino y no conozco nada, porque me fui chiquitito a España, recorrerla al detalle, pero se nos echó el invierno. Entonces tomamos la decisión de, además de que nos gusta el calor, saltarnos esos vientos, esos fríos en la camioneta y empezar a recorrer Brasil, porque tarde o temprano todos los países, si Dios quiere, van a caer y queremos recorrerlos. Así que primero Brasil y al bajar, con buena temperatura, ir hasta Ushuaia y hacer toda la Argentina. Nuestra idea ahora es llegar hasta el punto más al norte que queremos, y son los Lençóis Maranhenses, que nos han hablado maravillas de ese lugar. Lindos. Se ven unas fotos increíbles. También es verdad que igual vamos con las expectativas muy altas, pero es que todo el mundo habla bien de ese lugar. Porque básicamente no es una playa más. Lo que es dunas, es algo muy raro y distinto. Son dunas inundadas con agua dulce. Es espectacular. Sí. Es algo distinto de ver y ojalá las agarremos. Ojalá lleguemos porque está muy para arriba. Vamos a llegar. Y de ahí la idea sería volver a descender hacia Argentina, que son como 5.000 kilómetros hasta Argentina, todo por el interior de Brasil. Conociendo las chapadas, no sé. Bueno, un montón de cachoeiras, parques nacionales. Brasilia, Minas Gerais. Minas Gerais, no hemos visto nada. Ese es el plan. Pero bueno, el plan siempre puede cambiar. José Antonio, Sao Paulo, parabéns. Un saludo para Sao Paulo. Adoramos Sao Paulo litoral. No tuvimos oportunidad de llegar a Sao Paulo centro. A cidade, mas... Percorremos un pouquiño do litoral. No futuro, se calla. Orlando, hoy a primeira vez que os vi foi cando entraron no Brasil por Foz do Iguazú, Paraná. Sou de Curitiba. De Curitiba. Adoramos Curitiba. Sí, muy linda, muy grande, áreas verdes lindísimas, una muy boa cidade para vivir. Mario, yo soy de Bahía Blanca, Buenos Aires. Ese está re loco. Qué grande. Jorge Andrés, hola chicos, creo que el primer vídeo que vi de ustedes fue el de Amberes. Mira. Perdón, es que me quedé re pillado. Mario, vos no eras de Cava, porque una vez dijo, al principio de todo, de hacer una quedada en Cava. Pero porque le quedará cerca, pero es de provincia de Buenos Aires. Ay, mira. Muy bien, bueno saberlo. Jorge Andrés, hola chicos, creo que el primer vídeo que vi de ustedes fue el de Amberes. Oh, wow, de los primeros. Sí, será el tercero. Es el sexto. El sexto vídeo, o sea, nada. Quinto, sexto, qué bueno. Jorge Andrés, además yo me acuerdo de su foto, a veces salen fotos pequeñitas y me acuerdo, Jorge Andrés. Qué lindo. Miguel Ferrer, familia, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. David Portavales, no sé quién es, no me suena de nada. Es un amigo de hace muchos años, estudié en la universidad la carrera con él. Estudiaron. Sí, bueno, estuvimos haciendo nuestras cositas. Ja, qué picarones, dice. Qué bueno. Mario, ojo, vivo en Cava. ¿viste? Qué memoria la mía, ¿eh? Y por eso me explotó la cabeza ahí un poquito. David Rodríguez, pasaremos de ver los vídeos de fin de año en casa de Fer a ver los del plan Pangea mientras hacemos botellón. Qué Deseando bueno. estoy. El Chouri, ¿no? Sí. Es que me parece todo formal el nombre. Un amigo de del Vila pueblo. García. Qué grande, qué ganas de verlos. Hace ya un año casi, ¿no? Que nos fuimos. Hace un año que nos fuimos. Casi un año. Estamos el 16 de septiembre, hace un año que salimos de viaje. Sí, si alguna vez visitamos, vamos a celebrar. Robson Ramos, felicitaciones, muy buenos los vídeos, un abrazo
de Río de Janeiro. Ay, muchas gracias. Otro de los vídeos de Río de Janeiro va a estar en nuestra lista de favoritos también. Hemos hecho 4 vídeos en Río, creo que seleccionaremos uno porque de verdad que nos gustó muchísimo, tanto cómo quedaron los vídeos como cómo lo vivimos nosotros. Para nosotros fue como un... Era un punto muy importante para nosotros llegar a Río. Porque... mentalmente, porque es como, wow, Río de Janeiro, llegamos a Río de Janeiro. Y porque como a veces decimos, en el plan original, bueno, el plan original empezó siendo, ¿y si nos vamos de mochileros a recorrer Argentina 6 meses? Porque yo no conozco nada. Bueno, el plan empezó ahí. Pero después el plan, aunque se desarrolló para el motorhome, no teníamos pensado entrar a Brasil. Es una larga historia. Y nos animamos, y ya de animarse, uno de los lugares más importantes que queríamos recorrer personalmente era Río, porque es explosiva la ciudad y tiene mucho por dar, y fue importante, un punto importante para nosotros. María Teresa Medina, bueno, recordar unos más destacados son muchos. Por ejemplo, la llegada a Buenos Aires fue muy emotivo después de tantos años. Sí, sin duda. Uruguay, Casa Pueblo, y Brasil, el Cristo Redentor. Ah, mira, bueno, sí, el Cristo Redentor fue una maravilla del mundo. Sí, que es probablemente el que pongamos en la lista de favoritos. Nos encantó. Pero sí que es verdad que la llegada a Buenos Aires, que fue en realidad el vídeo que explotó en el canal, fue el 8º vídeo que subíamos. Y gustó mucho en Argentina y nos... En todos lados, sí, pero en Argentina explotó. Explotó mucho y fue el que nos dio el llegar a los suscriptores y a los requisitos que te pide YouTube para empezar a monetizar el canal. Así que también es un vídeo muy importante en ese sentido también. No solo por lo emotivo, que ya se nota, yo creo que en el vídeo se nota. Sí, que es espontáneo, que estamos enloquecidos. ¡Guau, mira esto! ¡Guau, mira el otro! No sé qué. Y encima termina yendo a Don Torcuato, que es ahí, bueno... En Partido de Tigre queda Don Torcuato y fui a ver a mis amigos en la parrilla del Potro Misionero y bueno, fue muy lindo. La verdad es que... Rubén Sineriz, hola genios, los empecé a ver en Buenos Aires. Qué buena. Mucha gente se unió en Buenos Aires. Héctor, embarcarse en Amberes tiene su época épica. Sí. Fue... y sí, entre empresas grandes, ser unos ratitas ahí. Sí. Creo que fue más complicado retirar el vehículo del puerto de Montevideo que entregarlo en Amberes, porque entregarlo era dejarlo allí, cubrir 2 papeles y ya está. Y cruzar los dedos. El recogerlo, todo el tema de aduanas, fue un poquito más complicado, que siempre decimos, menos mal que fue en Uruguay la recogida y no al revés de enviarlo a Europa, porque... aunque hablamos inglés y, bueno, no creo que tendríamos muchos problemas de comunicación, pero bueno, mejor en castellano, todo más fácil, te entiendes mejor, bueno. Y en situaciones de nervios siempre te vas a expresar mejor. Sí. Natha Bolt, ¿recibiste los correos electrónicos que te envié sobre el peligro de Brasil? Ay, sí. No, ayer fue... Y las preocupaciones a tomar, principalmente en las regiones del norte y noroeste de Brasil, sí. Sí. El mismo día no pudimos, tuvimos tiempo, estuvimos en carretera, pero ayer creo que los estuvimos leyendo. Sí, nos han llegado ya varios emails con todas las recomendaciones, de verdad, 1000 gracias. Muchas gracias, sobre todo a ella, Natha Bolt, nos está compartiendo muchas recomendaciones. Muchas dicas, muchas dicas. De la perspectiva de Brasil. Belén Soya, hola, tarde pero seguro, abrazos desde Las Vegas. ¡Wow! Ahí está mi hermana de vacaciones. Dale ahí, tienes que vernos los vídeos desde Estados Unidos que pagan más. Sí, qué bueno. Silvana, chicos, hay que renovar el permiso de estadía. ¿Sí? ¿Sí? Hay un vídeo acerca de eso que se viene esta semana. Esta semana ya se viene. Que bueno, tuvo sus cositas. Vais a ver. Laura, es que no quiero seguir hablando porque se me van todos los spoilers. Sí. No sabe de meter misterio sin estropearla. Laura, qué bien se te da el portugués. Bueno, no sé a quién, pero bueno, explícalo, dale. Yo no hablo portugués, yo hablo en gallego y que me entiendan. Yo creo que más o menos, pero él sí que estuvo viviendo en Portugal, de hecho, un año en Guimarães. Sí. Sí, pero ambos, al final, es verdad que entendemos muchísimo, a lo mejor más de la media, pero somos muy vagos en meter su taque. Y aquí el portugués de Brasil es más parecido al español que el portugués de Portugal. Con mucho sotaque. Sí, solo que es como el español de España, pero con mucho sotaque, que es el acento. Que lo notamos mucho en los distintos estados, ¿eh? Se nota mucha diferencia, sí. Y no me refiero a que es más difícil, sino que
para hablarlo parece que hablas fatal porque no le metes sotaque, No le somos metemos. re vagos y hablamos como sabemos, lo cual al final para comunicarte es lo importante. Bueno, Bueno, el ¿sabes? sotaque es el acento. Es el acento, sí. Y en Portugal es como que cambian un poco más las palabras. Bruno Gea, no sé cómo estará ahora, pero hubo un momento en el que la fiebre amarilla y el dengue estaban haciendo estragos en Brasil. Vacunarse y cuídense, amigos. Venimos vacunados de fiebre amarilla ya en España antes de salir de viaje. Sí. Fuimos ¿dónde? Bueno, al organismo No sé de cómo se medicina llama. tropical, que es el que te aconseja, te da recomendaciones, te ponen las vacunas. Y de la fiebre amarilla estamos perfectos. El dengue Es no algo... no se puede protección contra los mosquitos y Y que conste que en esta zona está habiendo mosquitos, ¿eh? sí, pero no, yo creo que el tema del dengue en Brasil es más tipo cerca del Amazonas y toda esta zona un poquito más, Sí, más para adentro. acá hay mosquitos normales. Bueno, normales, pero... Bueno, y hay unas hormigas enormes. Sí. Miguel Ferrer, por cierto, recuerdo soy... Libertari. Sí, yo ya desde el anterior... Sí, ya sabemos. Sí. Desde el anterior preestreno ya me acuerdo ya. Belén Soya, el vídeo de las cataratas es una pasada, el de llegada y el mundial. ¿Viste? Wow, 3 muy buenos. Los 3 están en nuestra lista de favoritos que nos marcaron. Sí. Sí, las cataratas, wow, es que íbamos solamente con la imagen de la garganta y dije, wow, pero ¿qué es este parque? Es una locura, es un espectáculo. Nos gustó mucho. Nos gustó muchísimo, lo hicimos en 2 días con la balsa y queríamos un tercero casi, ¿eh? Porque... Y de hecho está funcionando muy bien ese vídeo ahora. Sí. En su momento fue normalito, pero ahora es como que ha dado un pico para arriba y está funcionando muy bien. Se lo merece, nos gusta a nosotros y ojalá le vaya bien, pero... María Teresa Medina, preparados para el vídeo. Muy lindo el vivo, chicos. Muchas gracias, gracias por estar ahí siempre. Héctor, agradable interacción, saludos. Gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor. No se pierde ninguno, ¿eh? Ninguno, aunque esté en España o ahora está en Argentina. Muy bien. Susana, bueno, con enfermera en casa no hay problema. Si le hiciera caso a la enfermera no habría problema, pero claro. Es verdad. Pero es que además la enfermera a veces es más estricta, ¿eh? Si no te estás muriendo casi no te hace caso. En cambio, algunas personas más, digamos, civiles, bueno, tienes tus mismos umbrales, ¿no? De dolor o de preocupación. Ella sabe como que no me estoy muriendo, no me hace caso. Les cuento. Nazabol, para comunicarse muchos turistas extranjeros utilizan Google Translate en sus teléfonos móviles y se lo muestran a los brasileños. A los brasileños les suele gustar ayudar. Sí, son muy hospitalarios. Sí. Ayer en el supermercado, para preguntar dónde comprar el pan, 3 personas se nos acercaron a hablar, muy agradables, muy amables. Sí, nos está gustando mucho. La verdad que no estamos teniendo problemas de comunicación. Nunca. Y nunca nadie, digamos, con una actitud reacia. Siempre muy amables y abiertos, porque hay mucho turismo en Brasil de brasileros en esta zona, ¿no? Me parece a mí. Sí. Habrá de todo el mundo, pero en esta zona hay mucho local. Visitan mucho su país, también es gigante, tienen de todo. Claro. Y es como que al ver a alguien de España o de Argentina o de cualquier lado, les entra mucha curiosidad y te preguntan y son amables. Orlando dice, tenten incluir o Pantanal principalmente a cidade Bonito. Sí, no sur de Brasil, non? Preto da fronteira de Foz de Iguazú, un pouquiño antes. Acho que por ali. Ela ten o itinerario. Eu non faço a mínima idea o que iso, mas ela ten tudo, a rota que temos. Teño marcado varios puntos para obrigado pela sugestão. Joao Araujo, vocês vão visitar Morro de Sao Paulo aí na Bahía, saudações de Porto Alegre. Non pudemos visitar Morro de Sao Paulo, pasaron moitas cousas. Nós tiñamos a vontade de ir, mas xusto no día anterior, eu, o motorista, torcín o pé. Sí. Que eu non compartí esa información nen con miña mãe. Non sei se está a perceber alguma coisa agora, mas torcín o pé e non podía nin camiñar. Non podía camiñar nada, así que... E no morro, você ten que camiñar moito para a praia 2, 3, 4, 5 e non podía camiñar. Non íbamos a disfrutar o mesmo, así que decidimos... Non, será noutra vida. Tiñamos que continuar viaxe ata Salvador para arreglar os papeles da estadía, porque tiñamos que facer toda a renovación. Entón, bueno, non puidemos esta vez.
Susana, ella no es exagerada, atiende si es necesario. Eso es. Muy bien, Susana. Sí, ahí defendiéndola. Orlando, no retorno por el interior. Pantanales, centro-oeste. Centro-oeste. Ok, tá bom. Muito obrigado. Bueno, son las 3. Sí, las 3 en punto. Vamos a agarrar rápidamente el link, que a ver si lo agarro rápido. Les voy a dejar acá, como siempre, el link del video y ustedes pinchan y van directamente a verlo. Si quieren, si no pueden ir como van normalmente. Claro, si no, bueno. Porque son las 3. Van como quieren ustedes. Ahí está. Y lo voy a fijar arriba. Lo voy a fijar arriba. Aquí está en el chat el link. Pinchan ahí y se van al video. Nos vemos ahora en el chat en directo. Si tienen algún problema, vayan al canal, perdón. Eso. Nos vemos ahora en el chat en directo del vídeo y podemos seguir hablando acerca del vídeo, a ver qué les parece este vídeo. Es un poquito distinto. Un poquito distinto, ya pero nos irán contando, a ver. Ya continuaremos paseando, pero este es un poquito distinto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Chao, y por chao. otros 50.